Raulito, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Un gusto conversar. Salud. Siempre es bueno conversar con unos buenos cafés, unas buenas bebidas. En este caso, bebidas calientes, ¿no? Bebidas frías también son chéveres. Aunque nos conocimos con bebidas frías. Con bebidas frías, compartiendo. También estábamos con Marquitos. Así es. No sé si él nos conectó en ese momento, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí. Y hemos iniciado, y desde ese momento iniciamos una bonita amistad. Para mí ha sido chévere conocerte, creo que ha sido una sorpresa. No me esperaba que íbamos a conectar y tener una amistad tan interesante, ¿no? Tan introspectiva, ¿no? Tan real, tan relevante, tan influyente también, ¿no? Ha sido algo que de verdad he disfrutado mucho. De hecho, yo creo que adentro de lo que Dios ha hecho en mi vida en esta temporada, gran parte de eso tiene que ver con tu aporte, con la manera que has entrado a darme input, a ayudarme, como también que es parte de tu don, tu talento, tu trabajo, ¿no? Pero bueno, el punto es que mi vida ha sido muy bendecida gracias a tu vida y por traer algo nuevo y refrescante a mi vida, que era lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Para mí y para mi esposa también, ¿no? Un gusto compartir contigo el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, contento, súper genial estar siempre contigo. La conversa es siempre muy fresca, muy buena. Gracias por tus palabras, realmente es recíproco, porque también yo considero que mi vida, mi persona ha sido edificada. Yo creo que son amistades, o es un entorno, diría yo, estratégico, de crecimiento. Parece que estamos en esa frecuencia, en esa vibración, y siempre el entablar un tipo de conversación o de relacionarnos es siempre apuntar a expandirnos. Y eso es uno de los mayores atractivos que encuentro en la amistad que tengo contigo y por la cual te agradezco, ¿no? Porque yo también definitivamente siento haber expandido, y bastante, ¿no? Claro. Y mira, el día de hoy, sé que hay mucho que podríamos hablar y entrar, ¿no? Pero el día de hoy yo quería conversar contigo, y era lo que quería compartir con la gente que va a estar viendo esta transmisión, este video, y era específicamente sobre el tema del divorcio, ¿no? Y no solo el tema del divorcio, pero quería ir directo al grano y poder trabajar el tema de divorcio a través de tu historia, porque me ha parecido una historia bien interesante de cómo, en base a tu contexto, tu experiencia, cómo a pesar de una de las situaciones y momentos que para cualquier persona sería de bastante fracaso, de bastante impacto negativo, de bastante dolor y quizás hasta como que firmar una sentencia, ¿no? Que la próxima etapa de tu vida sería... Pero en tu caso, he visto lo opuesto. Ahora, lo hemos caminado juntos también, ¿no? Así es. Y de hecho, literal, lo hemos caminado juntos, ¿no? Pero en tu caso, he podido ver algo completamente distinto, y por eso es que yo quería tener esta conversación contigo, ¿no? Porque creo que es bastante saludable para la gente, para las mujeres, para los hombres, para la gente que está en el ministerio, para la gente que son empresarios, la gente que está en el pastorado. Es importante ver estos casos porque nos ayudan a tener una perspectiva mucho más amplia y nos ayudan y nos da esperanza. Entonces, háblame un poquito de tu historia, ¿no? ¿Cómo fue que te encontraste en un momento, en una situación como esa? ¿Cómo Raúl Moreno llega a experimentar un divorcio? ¿Cómo llegas a divorciarte? Claro, definitivamente está basado en una decisión para muchos traumática, radical, fuerte. Es una decisión de un punto de quiebre muy profundo en la vida de cualquier persona, ¿no? Y yo creo que lo que más me costó en esa decisión es poder aceptar que la realidad era y tocaba ejercer un divorcio. Entonces, salir de esa negación, porque esa es la parte más complicada, en la que tú de una u otra manera no quieres aceptar la realidad. O sea, quieres encontrarle alguna alternativa, alguna salida, alguna culpabilidad que te pueda hacer una catarsis y decir, bueno, es que yo, si fuera por mí, no hubiera pasado esto o aquello, ¿no? En fin, ¿no? Entonces hay una negación natural, hay una resistencia a una aceptación real, honesta y genuina. A partir de esa aceptación que uno tiene sobre la realidad que está pasando, entonces tú puedes empezar
a resignificar o puedes empezar a mirar con otros ojos la realidad que te está tocando. Claro. Y es que, como tú decías, es una decisión muy fuerte, muy dura, muy difícil, que está muy relacionada con el fracaso. Y tanto es así porque está comprometida la expectativa de vida personal y emocional de cualquier persona. La proyección, ¿no? Que lo asocias no solamente con un evento de fracaso, sino con sentirte fracasado. Sentir que tu vida ha fracasado. Entonces, aceptar eso es complicado, nadie lo quiere hacer, ¿no? Aparte, Raúl, en eso es importante que la gente sepa, ¿no? Que tampoco hablamos de un par de dificultades y ya aquí se acabó, ¿no? Hablamos de toda una vida. De intentos, de avances, de mejoras, de frustraciones, de crecimiento, de errores. Porque esta parte es importante, ¿no? Porque creo que cuando hablamos del divorcio, hay que reconocer que la parte saludable de eso es poder asegurarnos de poder procesarlo correctamente, ¿no? Y parte del procesar correctamente un momento o una situación de divorcio es yo reconocer mis responsabilidades, ¿no? Porque creo que todos podemos echarle la culpa al resto de las personas, a nuestra pareja, al hombre, a la mujer, las situaciones, tú me hiciste esto, pasó esto, intentamos, yo hice, yo invertí, fuimos, nos prometimos. Pero al final del día hay cosas que no tenemos, de las cuales no tenemos el control, ¿no? Pero sí tenemos el control de la responsabilidad que yo tomo para afrontar esta situación previa a un divorcio, durante el proceso de divorcio y después, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de responsabilidades, Raúl, ¿cómo tú crees que las enfrentaste? Porque definitivamente estoy seguro que han habido muchas de estas que no pudiste enfrentar y encarar muy bien en este proceso, ¿no? Pero en el transcurso tomas una postura distinta, las cosas cambian, ¿no? Claro. Y empiezas a encararlas, a enfrentarlas, y no solo eso, sino que eso me ha parecido interesante, las has trabajado. Aún así ya haya llegado a un final. ¿Por qué? Bueno, te soy honesto que inicialmente la verdad es que la tendencia en mí fue a salir huyendo y corriendo, no a enfrentar, sino más bien a huir y a correr, ¿no? Y obviamente la mentalidad natural de victimizarse, ¿no? Pero esa situación lo único que hace es que te hunde y te incapacita de poder reinventarte, porque lo único que hace eso es paralizarte. Te paraliza en el lamento, te paraliza en el error y en la victimización. Pero eso es lo que hace la mayoría de la gente, Raúl. Total, ¿no? Total. Y esa es la tendencia natural, o sea, esa es la tendencia humana y natural de la que yo he pasado y la que yo he vivido y la que yo he hecho, ¿no? Pero llega un momento en que tú tienes dos alternativas. O enfrentas y encaras esta situación para ver cuál es tu protagonismo y tu oportunidad de cambio para un futuro mejor, o simplemente te dejas avasallar por el dolor, la lástima, el sufrimiento de todo lo que esto te ha generado y que ya va a ser imposible que puedas alcanzar un mejor nivel o un nivel igual en tu vida emocional, ¿no? Entonces yo opté por el segundo punto, ¿no? Pero optar por el segundo punto para mí ha sido no solamente confrontar la situación, sino hacer una introspección, sino que realmente cuadrar cuáles han sido los alcances de mi responsabilidad, de mis errores, para poder resignificar esto, para poder decir, oye, si en esta área de mi vida tuve un fracaso, pues entonces voy a aprender a fracasar con éxito, porque voy a capitalizar y reflexionar profundamente los errores que yo he cometido para que mi vida futura pueda ser mejor y diferente. Entonces, pero eso significa tener carácter y coraje de tener que darte cuenta que sí tienes un protagonismo y tienes una participación. Claro. O sea, en la película de un matrimonio, sobre todo, pues nadie es espectador, al menos la pareja no es espectador, es guionista de la propia película y son los actores principales. Y de ahí es donde yo he podido confrontarme, he podido profundizar y tú bien sabes, he podido tener el entorno adecuado, tu amistad que ha sido muy valiosa, muy determinante
diría yo, la misma amistad de Mauricio, un amigo en común nosotros, en el sentido de poder yo ser profundamente honesto y poder hacer una evaluación real de cuáles son los alcances, los errores que yo he cometido. Claro, claro. A partir de entender mis errores, de comprender mis errores, entonces yo ya me he posicionado en dar una resignificación mucho más sana de experiencia, de aprendizaje sobre esta situación dura de mi vida, ¿no? Claro, aquí yo tengo una pregunta. Bueno, te iba a hacer otra pregunta sobre los errores, pero quizás lo trabajamos ahora. Pero hay algo que me viene a la mente porque lo comentaste sobre el poder de las relaciones. Creo que aquí mucha gente se puede confundir o puede pensar que lo está haciendo bien, ¿no? Y creo que es lo que nos pasa mucho a nosotros. Yo puedo decir, mira, estoy pasando por esto, por problemas en mi matrimonio, o estoy pasando por un proceso de divorcio, ya estoy divorciado. Pero sí, yo sí tengo a mis amigas, ¿no? Tengo a mis amigos, tengo a mi familia que siempre está ahí para apoyarme. Pero en este caso no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de relaciones estratégicas e intencionales que yo busco y en algunos casos que yo investigo, en las cuales yo invierto, en las cuales yo tengo un esfuerzo de mi parte de compromiso para que alimenten mi vida, ya sea en percepción o de una manera precisa puedan entrar en diferentes áreas para ayudarme a traer mayor perspectiva, a trabajar algunas áreas y hasta para sanar. Pero ese proceso de búsqueda es un proceso intencional donde creo que mucha gente se confunde. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente cree que está haciendo lo correcto y en realidad está en nada con lo que tiene que ver con relaciones, ¿no? ¿Por qué no buscan las personas a alguien indicado o a alguien capacitado o a alguien que en realidad les puede ayudar? Quizás, de repente yo estoy respondiendo la misma pregunta, ¿no? Quizás es porque internamente, que es lo que me pasa a mí en algunos casos cuando tengo dificultades, ¿no? Quizás internamente no quiero encarar y escuchar algo diferente de lo que yo quiero que me digan. Y esa parte prefiero evitarla, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú ves lo mismo? Total, o sea, es muy natural, Leo, porque ¿quién quiere ir a la herida y quién quiere tocarla o echarle unas gotas de acetil o de alcohol? Nadie, porque definitivamente hay una herida emocional muy profunda. Un divorcio trae eso, quieras o no quieras. Ahora, hay un dolor que es el dolor del sufrimiento y hay otro dolor que es el dolor del crecimiento. Yo prefiero quedarme con el dolor del crecimiento. Sé que me está doliendo, pero como yo tengo una confrontación, una amistad, o en nuestro caso hemos tenido y tenemos una relación amical de carácter, no de personalidad. Y que también la practicamos, ¿no? Pero no es el modus operandi. No, mira, ¿sabes qué? El sábado en la noche unas pisitas, una película y te distraes. Y sí, el domingo también por aquí, salimos a almorzar y ya la pasamos. Y vivimos adormeciéndonos en nuestro hacer, ¿no? Para distraernos, ¿no? Para distraernos. Que no tiene nada de malo, pero no es el modus operandi de nuestra relación. Es más bien de confrontación y de carácter. ¿Qué tanto yo puedo crecer en esta área? No. Pero para eso hay que tocar cosas que duelen y que están ahí, que son las heridas, sobre todo de un divorcio, ¿no? Entonces yo creo que es lo más fácil. La gente busca distraerse, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero esas son buenas intenciones que al final no te van a asegurar traer una superación, ¿no?, sobre la herida o sobre esa significación tan dolorosa, que el único que va a poder resignificarla eres tú mismo. No hay otra. Sí, ahí estoy de acuerdo, ¿no? Creo que adentro de los procesos que uno va viendo y las experiencias que uno va acumulando, se va forjando o se va formando el carácter, ¿no? Ahora hay personas que ya vienen trabajando los temas de carácter, quizás como tú y como yo, que intencionalmente buscamos esto como oportunidad. Por eso que a veces uno puede pensar que es algo fácil o práctico y en realidad para muchas personas es un proceso difícil, complicado y doloroso, ¿no? Así es. Por eso que es importante, creo, el poder tener estas conversaciones para darle a la gente un poquito más de claridad y un poco más de esperanza, ¿no? Sobre el mostrar las otras opciones, el mostrar que sí hay alternativas, que si van por este camino y por esta ruta, pueden conseguirse mejores y resultados diferentes, ¿no? Hay una pregunta que yo te quería hacer que tiene que ver con los errores que uno comete.
¿qué errores tú crees que has podido cometer en el desarrollo del matrimonio que han llevado o que llevaron al divorcio en tu caso, ¿no? Uh-huh. Que tú crees que muchas personas cometen? Por supuesto, ahora cuando ya uno está del otro lado, uno lo ve clarísimo, ¿no? Uh-huh. Y suena hasta como que sabio, ¿no? Pero, ¿qué errores tú has cometido que tú crees que la gente también está cometiendo, que son muy comunes y que pareciera que la gente sigue cayendo en la misma trampa? ¿Qué es lo que has visto mientras conversas con la gente? Ok, bueno, uno de los mayores errores que veo es el hecho de que la gente piensa o cree que se casa y que el casamiento o la esposa o el esposo te va a llevar a un nivel de felicidad mayor. Uy, buenísimo. ¿No? Ya. Y la verdad es que no es así. Desglosa. ¿No? ¿Por qué no es así, Raúlito? No es así porque... Yo pensaba que era así. Me casé joven yo, Raúl, bien joven. Porque en realidad la felicidad la gestamos y la creamos nosotros mismos, ¿no? O sea, una cosa es que yo necesite a alguien desde una mentalidad de carencia y de victimización, y otra cosa es que yo quiera compartir con alguien mi tiempo, mi vida, mis recursos, mi existencia. Entonces, compartir es sano porque tiende a expandir en una situación de interdependencia. Pero necesitar no es sano, porque entonces yo necesito de ti, de tu compañía, de tu asistencia, de tu consejo, de tu permanencia. Entonces yo puedo ser feliz o yo me puedo sentir completo. Claro, un tema más como de dependencia, ¿no? Exacto, es una dependencia emocional insana. Pero Raúl, y aquí hacemos un pequeño pare, ¿no? La dependencia, cuando uno está enamorado o atraído por otra persona, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Se siente muy bien. Total. Se siente muy rico. Claro, es lo más rico que puede poder haber. saber o sentir que la otra persona, claro, ¿no? Especialmente cuando uno es bastante joven, bueno, adulto también, ¿no? Que la otra persona me necesita. Claro. Y es más, yo lo asocio con amor. Claro, total. Yo del lado del recibidor, y a veces puede ser hasta algo tóxico, ¿no? Porque pues genera un tema de poder, ¿no? De dominio, ¿no? Pero de la persona que siente que ama o está enamorado de esa otra persona, ese sentimiento de necesitar lo puede confundir con amor. Y ahí donde está algo que quería hablar contigo también, que es bastante peligroso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en estas relaciones y no estamos bien? ¿Qué es lo que le pasa a muchas personas? Por eso que yo creo que muchos de los problemas de divorcio se pudieron haber solucionado con un buen proceso de enamoramiento. Entonces, continuando la conversación, ¿no? En lo que tiene que ver con los errores que uno comete en el transcurso de la vida, el tema de la dependencia o elegir mal, es uno de los mayores, ¿cómo es? Es uno de los mayores determinantes para tener un buen matrimonio o no, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno, Raúl, ya sea que estoy en el proceso del enamoramiento o habiendo atravesado un divorcio, para elegir correctamente? ¿Qué tengo que saber yo para poder implementarlo, para no cometer quizás estos errores a este nivel, ¿no? Ok, la dependencia, la necesidad son factores que alcanzan, como tú bien dijiste, y hasta sobran para un enamoramiento, ¿ok? Pero un enamoramiento o una relación de enamoramiento no alcanza para poder llevar adelante un proceso de un matrimonio. No alcanza. ¿Por qué? Porque el enamoramiento está sesgado en gustos y preferencias. Pero un matrimonio está sesgado en muchas cosas más, como las más importantes: valores compartidos, propósito, creencias, que son cosas mucho más profundas que van más allá de gustos y preferencias. Entonces, para poder hacer un buen matrimonio o enrutarte en una buena relación,
uno tiene que ver más allá de esos gustos y preferencias. Y dicho sea de paso que los psicólogos dicen que estos gustos y preferencias, que es la etapa del enamoramiento, más o menos terminan entre 8 a 10 meses. Caducan. Claro. Entonces, cuando caduca eso, bueno, llega el punto de quiebre en que tú decides, porque ya tienes conciencia del paquete completo, ya no estás viendo la idealización de la Mujer Maravilla o del superhombre, ¿no? Pero ya estás aterrizado y estás viendo el paquete completo. Entonces ahí tú tomas la decisión si es que esta persona tiene los valores, tiene los principios que yo más o menos comulgo, va en la misma dirección de ruta de vida. Entonces, si tú ves eso, decides tomar una decisión que se llama el decidir amar, que es tomar el paquete completo, lo bueno, lo malo, lo humano, lo real, no. Pero es una decisión mucho más profunda. Claro, hay una parte, yo recuerdo que hice una prédica en un momento del enamoramiento y hablaba de las diferentes etapas, ¿no? Y una de ellas era, en los procesos se llamaba la etapa de la desilusión. A mí me parecía patético el nombre, ¿no? Como que, qué feo, ¿no? No, pero era una etapa del enamoramiento. Y cuando empiezo a estudiarla, claro, era la etapa donde, como tú dices, ¿no? Donde nos empezamos en realidad a conocernos y ya no necesariamente solo la mejor versión que yo te he presentado en esta temporada, ¿no? Porque todo está de maravilla, ¿no? Y se siente de maravilla. Y pensamos en esta proyección y estamos todos en la misma página y estamos de acuerdo y nos gusta lo mismo, ¿no? Pero es porque nosotros también estamos alimentando con nuestras emociones esa etapa, ¿no? Pero cuando ya nos empezamos a conocer podemos ver con mayor claridad y eso no es malo necesariamente, ¿no? Las virtudes y también que es importante, ¿no? Pero es importante poder verlo en las virtudes, pero también el listado de defectos que en realidad todos tenemos, ¿no? Por más lindo que sea, por más maravillosa, encantadora, o sea, hay una lista de defectos. Y ahí es donde toca ver, ¿no? Ya sea por un tema de valores o un tema de comportamiento, de preferencias o costumbres o hábitos, si estás dispuesto a trabajar o a seguir adelante a pesar de esos defectos o no. ¿No? Y ahí es donde viene la parte saludable de poder tomar decisiones, ¿no? Yo lo vería más o menos como de repente, no sé, una campaña publicitaria, ¿no? El enamoramiento es el comercial, es el marketing en toda su intensidad, ¿no? En donde se vende el producto de una manera idealizada y muy emocional. Hablar de noviazgo es ver de repente un poquito detrás del set de grabación, las luces, todo el interín que conlleva sacar esa publicidad. Y ya estar casado es irte directamente al producto y ver la composición de calidad que tiene ese producto o lo nocivo que puede ser ese producto para él. Y luego tomar una decisión. ¿Es este paquetito con el que te quieres llevar o no? ¿No? Y igual, o sea, no es para verlo de un punto negativo, ¿no? Pero esa es la parte real. Es real. Es la parte real, ¿no? Entonces, cuando entramos al matrimonio, tomamos la decisión de ver si esto es algo que quiero o que puedo sacar adelante. Y en muchos casos descubren todo esto ya estando en el matrimonio y se llevan con sorpresas de cosas que son confrontadoras. Y yo te quería hacer una pregunta en lo que tiene que ver con una serie de dificultades que uno enfrenta, ¿no? Y ya sea diferencia en preferencias, diferencias en caracteres, en expresiones, en reacciones, en mentalidad, pero hay algunas que a veces pueden ser más frustrantes para algunas personas, especialmente las personas que nos ven que a veces tienen algún enfoque en particular más orientado hacia el avance, el crecimiento, la expansión, ¿no? Y es esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos diferencias en visión, diferencias en sueños y en objetivos? Y quizás tú eres una de las personas que empieza a soñar, a ambicionar y a definir y aclarar los objetivos y está apasionado por ir detrás de ellos. Y empiezan a haber problemas porque la otra persona, en este caso tu pareja, tu esposo, esposa, está en otra página. ¿Cómo uno hace en esos casos? Porque ya te encuentras en el mismo vínculo del matrimonio, ¿no? ¿Cómo uno lo puede trabajar? En mi caso lo que sucedió es que yo entré en un despertar. Y cuando yo digo despertar, para mí significó cuando uno toma la decisión de agarrar y de decir,
No, o sea, yo voy a diseñarme y voy a ser realmente la persona que soy y que quiero ser. Y yo voy a expresar y voy a ir en avanzada con mi visión, con mis sueños, con mis habilidades, con mi propósito, y lo haces. Entonces, ahí, frente a esa decisión de despertar, la otra persona o la situación entre ambos pudiera quebrarse, porque hay una de las personas que ha tomado una decisión de avanzar. En el caso que no fuera así, definitivamente uno de los dos va a sufrir, porque el que va a quedar, el que va a ceder o el que va a doblegarse a la otra persona, es que va a ir a la visión del otro, va a correr al propósito del otro, va a menguar, pero en ese menguar no lo va a hacer con paz ni con alegría, lo va a hacer con sufrimiento y en una mentalidad de sacrificio y de inmolación en nombre del matrimonio o en nombre de la pareja. Y la idea no es esa, sino la idea es expandir. Son dos personas que se junten para expandir su universo de cada uno a un mayor rango, pero no es para contraer, no es para cercenar o para restar, ¿no? Claro, entonces hay gran parte de la solución, Raúl, en lo que tiene que ver con poder sacar un matrimonio adelante, está en nuestra capacidad para hacer acuerdos, ¿no? Porque a veces la realidad es la realidad y lo que tienes es lo que tienes y lo que te toca es lo que te toca, ¿no? Y lo que me protege, lo que me defiende y lo que me impulsa hacia el futuro es de reconocer mi situación actual y tener la capacidad o aprender a desarrollar la capacidad para hacer acuerdos entre parejas, entre el esposo y la esposa. Y para poder hacer acuerdos, yo tengo que estar en un espacio, en un estado mental y emocional mucho más saludable. Consciente. Mucho más consciente. Así es. Y aquí te quería hacer una pregunta, ¿no? Mientras ya nos preparamos para ir cerrando esta conversación, porque tenemos recursos que hemos ido creando, que ya los pueden ir viendo, probablemente ya están publicados en este momento. Pero en lo que tiene que ver con el sentido de propósito, yo he reconocido y he visto en tu vida que dentro de tu nueva etapa, y eso es una de las cosas que más me ha gustado, que el verte soñar, envisionar, el verte, sentirte, ver cómo te estás retando, cómo te expandes, cómo has cambiado tu mentalidad, cómo has abierto tu corazón y cómo te estás posicionando para nuevos momentos y nuevas etapas y estás generando un impacto positivo. O sea, no solo has caminado y has atravesado un divorcio y ya estás por el otro lado, sino que estás construyendo una vida de impacto y significado después del divorcio. Exacto. Lo cual podría ser en este caso una vida muy especial y muy maravillosa, ¿no? Entonces, ¿qué papel ha jugado? Porque yo creo que aquí está gran parte de la respuesta. ¿Qué papel ha jugado tu deseo de poder descubrir, redefinir, encontrar, ¿no? Tu propósito de vida en esta etapa? ¿Qué papel ha jugado y qué papel juega hacia el lugar donde tú te estás proyectando? Claro, determinante, total. ¿Por qué? Porque cuando viene la situación de divorcio, hay un terremoto, una debacle externa, una debacle en todo mi tener hasta ese momento de mi vida y en todo mi hacer hasta ese momento de mi vida. Entonces yo digo, ahora tú tienes dos alternativas: o te vas a invernar, porque es lo que normalmente la gente hace después de un divorcio ya entrada en cierta edad, o tú te vas a reinventar y realmente a manifestar quién eres tú, para lo cual yo tendría que hacer uso o tendría que trabajar con mi ser. Y ahí es el punto y ahí es el inicio de la conciencia. Entonces, cuando yo decido agarrar el toro por las astas y trabajar con mi ser, lo primero que decido es meterme a poder estudiar todos los temas que son de habilidades blandas. Por eso es que soy coach en liderazgo, consultor organizacional, porque trabajo todos los temas de creencias que tienen que ver con las personas o las organizaciones. Entonces empiezo yo a descubrir y a definir mi identidad, mi propósito de vida, mis habilidades, mis fortalezas, mis puntos ciegos, mis máscaras, mis debilidades. Entonces empiezo a tener una conciencia de quién soy yo
como persona. ¿Quién es Raúl y qué es lo que quiere Raúl en la vida? Entonces puedo tener una definición clara de mi propósito. Y fíjate lo bonito de todo esto es que mi propósito no solamente me alcanza a mí o tiene una implicancia sobre mi vida, sino sobre la vida de otras personas. Y hoy por hoy puedo tener la satisfacción y la plenitud de traer conciencia a otras personas que están en un momento de confusión, tan igual que el mío, o menor o peor que el mío, pero puedo traer esa conciencia. Puedo traer ese coaching, ese despertar sobre estas personas, y para mí es una tremenda satisfacción porque tiene que ver con mi propósito de poder impactar para bien la vida de otras personas. Wow. ¿Y qué tal, ya cerrando un poco la conversación, Raúl? Sé que nos hemos extendido un poco, pero ¿qué tal el divorcio para alguien que viene de un contexto cristiano, ya sea evangélico o religioso, quizás un poco estricto, a donde siente que se siente humillado, se siente un fracaso, pero hay algo dentro de él o de ella que apunta un poquito a una luz de esperanza, ¿no? ¿Cuál crees que sería en tu caso, un consejo, una palabra, algún tipo de claridad en dirección para esas personas durante esta temporada? Incluyendo un pastor, ¿no? Porque es lo que no vemos, ¿no? Pero eso es bastante real. ¿Qué tal de un pastor que está experimentando un proceso de divorcio o una caída o una dificultad como estas y piensa que aquí se acabó todo? ¿Qué le dirías tú a alguien como él? Ok, por el lado de la realidad es que como tú la quieras cuadrar o como tú la quieras decir, pero la realidad de un divorcio es algo negativo. O sea, eso es una realidad y punto, es algo negativo. No es nada positivo. Claro. No hay forma de que lo maquilles y lo puedas dibujar y que sea algo positivo. Ahora, en el contexto de que tú me hablas, que es la fe de la persona o la expresión de las creencias de las personas, sobre todo como tú me mencionas de un pastor, yo creo que tiene que tener bien en claro de la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque si nosotros no entendemos nuestra vida a través de esa justificación que Él hizo en la cruz, poniendo como carne de cañón su cuerpo y derramando su sangre para que nosotros seamos justificados en Él y podamos ser libres de toda el acta que era contraria a nosotros. O sea, si no entendemos, si no comprendemos el significado de la cruz, definitivamente, sobre todo una persona de un entorno, como tú dices, pastoral o espiritual, va a ser complicado que pueda conciliarlo. Pero si entiende que aún los peores errores de su vida están justificados en lo que Él hizo en la cruz, pues hay justificación, hay oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que es llevarlo a la cruz, ¿no? Es llevarlo a la cruz. O sea, ¿fue un error? Sí. ¿Fue un fracaso? Sí. ¿Fue algo negativo? Sí. Pero eso no quiere decir que se tiene que quedar así o que debe de trascender en mi historia de esa forma. Por el contrario, a Dios le encanta revertir lo negativo hacia lo positivo. Entonces hoy día, ese árbol que un día tuvo el título de fracaso, de dolor, de frustración, hoy día ese árbol tiene ramas y está dando sombra a otras personas. Esa es la satisfacción y la fe que yo puedo decir de que sí, Dios estuvo en medio de mi proceso, o de que Dios me alcanzó y me extendió también en su gracia a pesar de mis errores. Claro, y aquí ya como última pauta para despedirnos, ¿no? El recordar a cada persona que nos ve que de repente todavía no estás en un divorcio. De repente estás luchándola, de repente estás tomando decisiones, de repente estás iniciando el proceso y tienes miedo, estás con muchas inseguridades, con muchos prejuicios y te sientes un fracaso, un fraude, ¿no? De poder escuchar lo siguiente: adentro de tu situación y sin importar el caso, Dios lo que nos recuerda constantemente es que en todo escenario siempre hay esperanza. Pero déjame ponértelo de otra manera, ¿no? No hablo solo de la esperanza
nivel básico, ¿no? Que hay la esperanza que todo estará mejor. Que todo estará mejor, ¿no? Que seamos por positivos. lo menos, sí, que bueno, o sea, vas a seguir adelante, ¿no? Dios nunca te va a abandonar, sí, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero me refiero que hay esperanza para construir un mejor futuro, que hay esperanza para construir un mejor mañana, que hay esperanza para generar una vida de impacto, que de hecho este nuevo tramo de tu vida o de la vida de las personas puede y debería ser mejor, especialmente después de una situación como esta por los aprendizajes. Puede y debería ser mejor y de mayor impacto. Entonces, nuestro deseo es que cada persona pueda recibir eso en su corazón, hacer ese comentario o esa idea suya y pueda atreverse a dar ciertos pasos hacia adelante y de repente atreverse a poder hacer esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cómo es que Dios me ha creado? ¿Cuál es mi identidad? ¿Hacia qué puedo construir yo que está en mi corazón, que estaba ya en el corazón de Dios para este mundo, ¿no? Así que gracias, Raúl, por tu tiempo, gracias por las ideas, gracias por la amistad. Tenemos algunos recursos que vamos a incluir los links por ahí, pero nuestro deseo es ayudar. Igual quiero asegurarme que la gente sepa que eres un coach ejecutivo de liderazgo organizacional, tienes una serie de especialidades y tienes un don preciso y de mucho valor que creo que la gente se puede beneficiar. Pueden conseguir también tu información aquí en en las publicaciones que vamos a hacer. Así que éxito, mi hermano. Chévere, gracias, Leo. Chao.